Roca, uno de los, vamos a adjetivarlo como caballitos o caballos de Troya que tienen estas inversiones extranjeras directas son a veces los tratados de libre comercio. Usted en su último artículo que publica en su blog sobre opinión de economía, hacía referencia a que a veces se confunde lo que son los tratados comerciales con los tratados de libre comercio. Y decía que una cosa es dejar la puerta abierta a todo tipo de mercadería sin restricciones y otra negociar condiciones mutuas de comercio. En este sentido, los tratados de libre comercio o la libre circulación de mercadería no son negocio para el país. No, de ninguna manera, porque, por lo menos así, abriéndole de forma indiscriminada, porque allí pueden ingresar productos nocivos para la salud de la gente, pueden ingresar productos que desplazan actividades locales, pueden ingresar productos que compiten con otros productos que se generan en el país y que por lo tanto todo esto genera pérdida de fuentes de trabajo. Es decir que estos tratados de libre comercio, al abrir indiscriminadamente las puertas a todo tipo de mercancías, pueden tener consecuencias ruinosas en muchos casos, en otras no, pero digamos, de ahí un poco la necesidad de discriminar, de seleccionar, ¿verdad? Lo que sirve y lo que no sirve. Del mismo modo, volviendo al ejemplo, ¿no? Del mismo modo que una familia o que lo que fuera, vos seleccionás lo que comprás y vos seleccionás en qué condiciones lo comprás. No abrís indiscriminadamente al ingreso de todo el que quiera entrar o todo el que quiera venir. O sea, porque obviamente ahí viene un gran riesgo en todo sentido. En los países pasa algo similar. ¿Y cuál es la situación actual? Vamos a cambiar un poco, digo, seguimos hablando de economía, pero vamos a hablar de Brasil. Porque muchas veces, y lo comentábamos antes de esta nota, uno tiene la tendencia, y particularmente la gente del litoral del Uruguay, a mirar a Argentina, a ver qué pasa, y en el entendido que después eso se va a replicar en Uruguay. Pero solemos mirar con menos atención a veces lo que pasa en Brasil. Y realmente el que puede marcar o puede generar situaciones a la economía uruguaya es Brasil. ¿O hay una mezcla de Argentina y Brasil en sus situaciones económicas que pueden repercutir en Uruguay? Y la otra pregunta es, fuera de ese análisis, es si Uruguay tiene un paquete o tiene una diversidad de mercados suficiente como que le permita, si uno tiene una situación complicada, ir alternando o tener otros lugares donde colocar lo que se produce en el país. Es bastante interesante la pregunta y de difícil respuesta. Creo que ambos, tanto Brasil como Argentina, repercuten bastante fuertemente sobre la economía uruguaya. Yo diría que repercute más Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil también repercute fuertemente sobre Argentina. Es decir, Argentina una serie de sus productos los vende hacia el propio Brasil y por lo tanto la situación de Brasil repercute en toda la región mucho más fuertemente que los cambios en la propia situación argentina. Además, en este momento, en Brasil, tú fíjate que hubo oscilaciones tremendas del dólar, no sé si por movimientos especulativos, por la propia situación política. Tuvo el real, la relación real-dólar, llegó a 4 reales 20 por dólar. Ahora bajó a 3.20. O sea que prácticamente hubo una fuerte apreciación del real que de alguna forma repercutió acá, que acá también llegó a que bajara el valor del dólar. Pero hoy Brasil representa entre el 20 y el 30% del comercio uruguayo. O sea, Uruguay vende muchos productos a Brasil, especialmente productos agrícolas o agropecuarios. El caso de Argentina repercute quizás mucho más sobre el tema turismo. Es decir, Uruguay respecto a Argentina, su comercio de bienes es bastante menor, pero hay un impacto fuerte desde el punto de vista del turismo y también en muchos casos de las inversiones vinculadas al turismo. Por ejemplo, las inversiones en el este del país, ¿no? Las inversiones en Punta del Este, en Rocha. O sea que todo eso, la situación argentina repercute sobre Uruguay. En cuanto a los mercados, Uruguay en ese sentido tiene una cierta diversificación, por ahí también vende bastante a China y bastante a la Unión Europea. Pero el problema que tiene Uruguay es que muchos de los productos que exporta cada uno de esos lados, lo exporta a esos lados. O sea que decir que hay una especialización por producto. Por ejemplo, la soja se exporta fundamentalmente a China. El eucalipto se exporta fundamentalmente a Europa.
O sea, digamos, la carne sí, la carne tiene una cierta diversificación, incluso a veces hay problemas de mercado, pero con la carne hay otro problema, que a veces cuando se exporta mucho, como la producción de carne no crece lo suficiente, se disminuye el consumo interno. O sea, en una época eran vedas, o en otra sube tanto el precio de la carne que el pueblo uruguayo se ve obligado a consumir menos. O sea, pero las dificultades de Uruguay rara vez son de comercio exterior. Uruguay no tiene tantos problemas de mercado, puede a veces sí tener problemas de precios, pero en cuanto a conseguir mercado para su producción, por lo menos en los últimos 20, 30 años no ha tenido mayores problemas. Roja, y no es lo mismo entonces, por ejemplo, por las características de cada país, hacer un tratado de libre comercio con Chile que buscarlo con China. No, los tratados de comercio con cada país tienen características diferentes por los productos que Uruguay vende o por los productos que Uruguay compra. Pero siempre está el problema hoy por hoy de que en muchos casos detrás de esos tratados de comercio vienen, digamos, como anexo, vienen como conjuntamente tratados de libre inversión, por ejemplo, tratados que obligan a no cobrar impuestos a algunas inversiones de esos orígenes. Por ejemplo, en el caso de Chile hay que tener un gran cuidado con todo el tema de la forestación y la madera, porque tenemos capitales chilenos en algunas grandes plantas incluso de celulosa, como es el caso de Monte del Plata. Entonces, muy posiblemente esos tratados escondan o tengan como objetivo de parte, ni siquiera del gobierno de Chile, yo diría de parte de las empresas que usan a Chile como trampolín, porque muchas de estas empresas no tienen ni siquiera una patria a la cual responder, sino que responden obviamente a sus intereses. Pero muy posiblemente detrás de un tratado con Chile lo que venga es un poco mantener o incrementar la impunidad para las grandes empresas de celulosa o para los sectores forestales que de alguna forma utilizan capitales chilenos.